Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo. Queridos amigos de México Agrario, una vez más me es muy grato dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a un capítulo más de su canal. En esta ocasión me voy a permitir hacer algunos comentarios, reflexiones con ustedes respecto de la sucesión en materia agraria. Mucho se ha dicho sobre la sucesión, que es el mecanismo o la vía para que los bienes vistos a través de una herencia del decuyus o testador, estos puedan ser transmitidos a su fallecimiento para la o las personas que él haya considerado. Desde luego, es importante, antes de referirnos a lo que es propiamente la sucesión agraria, que podamos hacer, grosso modo, algunos comentarios sobre la legislación en materia civil, porque finalmente recordemos que la legislación civil es de aplicación supletoria en nuestra materia. De ahí que el Código Civil ha contemplado que en materia de sucesión, además del patrimonio de las personas, contempla también la forma en que éste habrá de ser destinado o distribuido a su fallecimiento. La sucesión, pudiéramos decir, además, es un proceso de transmisión de los bienes de una persona como consecuencia de su fallecimiento. Existen, como todos ustedes lo saben, dos tipos de sucesión: la intestamentaria y la testamentaria o legítima. La intestamentaria, desde luego, es la regulada por la ley porque la persona que falleció no hizo o emitió un testamento. Esto inclusive al momento en que pueda haber el otorgamiento en favor de los posibles herederos, podría ir en contra del propio testador o decuyus. Por otra parte, la sucesión testamentaria es aquella a través de la cual el titular de un bien o de un derecho libremente ha designado a la o a las personas que desee puedan heredar en estos bienes o derechos que la propia ley le está contemplando. Cabe mencionar que tanto la doctrina así como la legislación son coincidentes en el sentido de asignar o determinar la repartición de bienes del titular de un bien o de un derecho a su fallecimiento, como lo hemos señalado hace un momento, queridos amigos. El Código Civil Federal, en el libro tercero referido a las sucesiones, en lo que aquí interesa señala lo siguiente: la herencia se define por la voluntad del testador o por disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima, de acuerdo a lo que contempla el artículo 1282. Sigue diciendo esta codificación que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria, como a un patrimonio común, mientras que no se realice la división. Esto atento a lo señalado por el artículo 1288. Por otra parte, referirnos a la sucesión en materia agraria, es importante mencionar que, a diferencia de lo que se hablaba en la legislación agraria a partir de los
códigos agrarios, de la propia Ley Federal de Reforma Agraria hoy derogada. Desde luego, quien ha tenido o toma conocimiento de la designación de sucesores a través de una lista es el Registro Agrario Nacional. Recordemos, queridos amigos, a diferencia de lo que algunas personas han contemplado, el Registro Agrario Nacional data por allá de 1928 y los códigos agrarios de 40 y 42 han señalado de manera precisa, de manera categórica, el conocimiento que el Registro Agrario Nacional debía tener respecto del depósito de la lista de sucesores. Al respecto, el artículo 113, fracción sexta del Código Agrario de 1940, disponía, entre otras cosas, que el Registro Agrario Nacional deberá inscribir las listas de sucesión. Por su parte, el artículo 338, fracción decimosegunda del Código Agrario de 1942, también hablaba de esta atribución para el Registro Agrario Nacional. Por su parte, la Ley Federal de Reforma Agraria, en los artículos 81 y 82, refería, podríamos decir, lo que hoy contemplan los artículos 17 y 18 de la actual ley. Esto es, el artículo 81 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria le daba la facultad al ejidatario o comunero para que pudiera designar libremente a quien debiera sucederle a su fallecimiento. Para tal efecto, tenía que realizarse la inscripción en dicha instancia administrativa, ante dicha instancia registral, justamente para que se tuviera este antecedente, este conocimiento sobre la lista de sucesión, aunque cabe mencionar que esta disposición jurídica se hablaba de una dependencia económica, lo que hoy en día no va a darse en todos los casos. Vamos a referir un poco más adelante en qué casos sí se habla de dependencia económica. Por otra parte, el artículo 82 de la ley que nos ocupa hablaba precisamente ya de una asignación del derecho agrario o bien de aquellos derechos que pudiera tener el ejidatario, justamente para seguir un orden de preferencia. Actualmente, en la ley agraria se establece en el artículo 17 la libertad que tiene el ejidatario o comunero para formular una lista de sucesión y poder determinar de manera voluntaria, podríamos decir bien razonada, bien pensada por nuestros queridos amigos ejidatarios y comuneros, quién debe sucederle en sus derechos agrarios a su fallecimiento. Esto, desde luego, es muy importante, queridos compañeros y amigos, particularmente amigos ejidatarios, comuneros, el dejar las cosas en la tranquilidad respecto de su patrimonio, su parcela, su solar urbano, sobre el derecho de tierras de uso común, es importante para que la familia y ustedes mismos estén muy tranquilos. Por otra parte, el artículo 18 de la Ley Agraria establece, en caso de ausencia de una lista de sucesión, deberá seguirse un orden de preferencia y establece en primer término a la esposa, a la concubina o concubinario,
a uno de los hijos del ejidatario o comunero, alguno de los ascendientes y a quien haya dependido económicamente del ejidatario titular del derecho o del comunero. Desde luego, se maneja de maneras diversas en cuanto a esta posible dependencia, pero desde luego en muchas ocasiones la testimonial y particularmente la participación y la manifestación de los órganos de representación y vigilancia, comisariado ejidal o consejo de vigilancia, pues son los que tienen el pulso, conocen la situación que se vive ahí en su núcleo de población, ejido o comunidad, para poder determinar si es que el ejidatario, al igual que la persona que aspira a sucederle en sus derechos agrarios, dependía o no económicamente del ejidatario. Esto es, que a través del producto de la parcela podían estar ellos logrando su manutención. En estos casos, reitero, se puede acreditar fundamentalmente a través de esta manifestación cuando se ofrece como testigos, inclusive en los juicios o procedimientos agrarios, en los juicios sucesorios, a los integrantes del comisariado ejidal o de bienes comunales o del comunero. Es importante que resaltemos el que hoy en día se debe realizar el depósito de la lista de sucesión ante el Registro Agrario Nacional o bien formalizarse ante un notario público. Esto hoy en día permite en el orden administrativo y también en el orden jurisdiccional poder contar con elementos para poder resolver algún asunto que llegara a presentarse sobre alguna sucesión en materia agraria. Tenemos conocimiento que en algunos estados, particularmente en el estado de Guanajuato, tanto el Registro Agrario Nacional como la Dirección de Registros Públicos de la Propiedad y Notarías han apoyado, según tenemos conocimiento, para el poder realizar algún informe respecto del depósito de lista de sucesión o bien que se haya otorgado algún testamento ante notario. Esto desde luego permite esta transparencia, esta tranquilidad para que en el orden administrativo o en su caso jurisdiccional se cuente con elementos de convicción. Cabe mencionar también que en ocasiones son varios los hijos del titular de un derecho. Ellos desde luego tendrán 3 meses para decidir quién de entre ellos podrá sucederle a los derechos agrarios del ejidatario, del comunero. Sin embargo, a través del juicio sucesorio, cuando no llegan a ponerse de acuerdo, desde luego que tendrá que seguir un procedimiento para que a través de pública almoneda, a través de subasta, se pueda enajenar ese derecho, en cuyo caso, llegado ese momento, tendrá alguno de los hijos del ejidatario del comunero preferencia para poder aspirar a quedarse con el derecho que es motivo de subasta. Si es que se llegara a realizar esta subasta, se tendrá que repartir por parte del órgano jurisdiccional en partes iguales en favor de las personas que acrediten tener algún derecho sobre el bien jurídico que nos ocupa. Esto, desde luego, permitiría el que se ceda o se enajene un derecho de carácter sucesorio, en cuyo caso a la persona que hubiese o que pueda ser considerada como
como beneficiaria de esta asignación, desde luego no se le reconocería el carácter de ejidatario, sino solo de posesionario, porque recordemos que solo la Asamblea de Formalidades Especiales, a la que nos habremos de referir en breve, queridos amigos, será la única facultada para que pueda reconocer tal carácter. Me refiero al de ejidatario. Bien, por otra parte, queridos amigos, hay ocasiones en que el titular de algún derecho quisiera, con esa bonomía, esa generosidad que tienen nuestros amigos del campo, pues tratar de proteger a todos sus hijos. Sin embargo, el derecho a una parcela, el derecho agrario, tradicionalmente se ha dicho que es indivisible. Es decir, no pueden suceder los 3 o 4 o 5 hijitos del titular del derecho agrario porque no lo permite la ley. El derecho agrario, reitero, es indivisible. Sin embargo, hoy se puede mencionar que se cuenta con una jurisprudencia misma que en 2010, por contradicción, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se viola el principio de indivisibilidad si el ejidatario, titular de derechos respecto de varias de ellas, transmite lo relativo a una. La jurisprudencia, decíamos, además de venir a llenar las lagunas que eventualmente puede contener algún ordenamiento jurídico, en materia agraria hoy en día se cuenta con una jurisprudencia emitida en 2010 por contradicción por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se establece que no se viola el principio de su indivisibilidad si el ejidatario titular de derechos respecto de varias de ellas transmite los relativos a una. Esto, desde luego, queridos amigos, es parte de lo que queríamos compartir con ustedes, algunas reflexiones en materia de sucesión. Sin embargo, se tiene conocimiento que en algunas ocasiones la mamá puede, correspondiéndole el derecho de suceder a su esposo, al de cuyos, llega a comparecer ante los órganos jurisdiccionales agrarios para repudiar en favor de alguno de los hijos. Y tenemos conocimiento de algún asunto en donde justamente se dio este repudio de una señora que tuvimos oportunidad de saludar y de escuchar que estaba decidida pues a repudiar en favor de su hijo sobre el derecho que le asistía a ella. Y por su parte el hijo, me parece que de manera seria, responsable, se comprometió a dar alimentos a su señora madre de manera vitalicia, porque aseguraban los dos que vivían de la mejor manera, armónicamente, en la casa que pertenece a la señora. Me refiero específicamente a la señora Celia y a su hijo José, de quienes en el capítulo siguiente nos vamos a permitir compartir con todos ustedes alguna entrevista que se les hizo por allá, en el municipio de San Miguel de Allende, en su ejido, en casa de la señora Celia, y donde nos dejó ver justamente esta decisión de manera pensada, razonada, responsable de la señora Celia y desde luego el cariño puesto de manifiesto de su hijo José y el compromiso
de poder seguir atendiendo a su señora madre. Esto espero que les podamos compartir a todos ustedes, además de esta entrevista, alguna otra que se realizó por allá en algunos de los ejidos de San Miguel de Allende, queridos amigos. Pues con el propósito de poder compartir con todos ustedes algunas inquietudes sobre este tema por demás importante, me refiero a la sucesión. Quisimos tener esta oportunidad y desde luego insistirles, invitarlos amigos, para que nos sigan ustedes proponiendo, sugiriendo, haciendo comentarios a su canal México Agrario, porque es para ustedes. Lo hemos dicho en más de una ocasión, seguramente lo seguiremos diciendo, porque el tema agrario no se agota con 2 o 3 o 10 capítulos. Es muchísimo, muy amplio y quisiéramos tener la oportunidad de que si nos dispensan ustedes con su confianza, con su apoyo, seguir compartiendo muy diversos temas en esta interesante y bonita materia como es el derecho agrario. Queridos compañeros y amigos, como en ocasiones anteriores, quiero invitarles para que sigamos sembrando por el bien y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Como siempre, se despide de ustedes su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Muchas gracias. La semilla del progreso, marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando por la paz de la nación.